Muy buenas tardes, hoy voy a explicar acerca de la ética en los negocios sobre los 12 mitos que existen. El primer mito es la doble moral. Sin tanto, sé que existen varios tipos de argumentos, el más considerando un argumento común es que es falso tener dos personalidades, dos tipos de actitudes, dos tipos de morales, ya que no es congruente tener una cierta personalidad en el trabajo y otra en casa. Es un tipo de ejemplo en donde muy probablemente existen muchas diversas personas que nos muestran este tipo de actitudes, ya sea empresas, tomando en cuenta una empresa, digamos que aparentemente al cliente vende un cierto tipo de servicio en el cual da todo lo mejor para ofrecer una calidad al cliente, pero sin embargo a los empleados o al equipo de trabajo no les brinda el suficiente apego o el suficiente comodidad acerca de la seguridad, higiene, sueldo, un sinfín de beneficios en los cuales ahí podría ser doble moral. ¿En qué? En que en el cliente lo deja satisfecho con sus productos, pero en tu equipo de trabajo, hablándose de forma empresarial, pues no estás dando el 100% formando más bien en tu equipo de trabajo con los integrantes que están en tu empresa o en la empresa. El segundo mito es bájale a tu rollo. ¿Qué quiere decir? Este tipo de ética de los negocios no requiere fundamentos teóricos, es falso. La verdad aquí es que sí, es falso, ya que no existe ningún tipo de fundamento en el cual tenga que llevarnos un tipo de fundamento en el cual exista una regla o un régimen a seguir. El tercer mito es el saber misterioso. Este mito asume que no se puede enseñar. Y sí, la realidad es que no se puede enseñar ningún tipo de práctica, ya que los conocimientos que nosotros tenemos acerca del marketing, acerca de las industrias, pues no existe un tipo de práctica o un manual, por decirlo así, para llevar a cabo ciertos saberes de manera profesional, en negocios o empresas, más que nada. Y el cuarto es el mito, el prontuario. La ética, existen varios tipos de reglas en las cuales existe un libro moral, como aquí lo dice, que surgió en el siglo XVIII. Sí, existen varios tipos de fundamentos en los cuales son muchas reglas, son muchas normas de conducta, del código de conducta, pero más que nada son al saber de las habilidades que nosotros tenemos, que a la par del transcurso del proceso de una ética es más que nada saber el tipo de habilidad, conducta que tenemos que tener, más que nada por el sinfín de reglas o normas que fundamentan esta ética, por la posesión de habilidades, igualmente por el tipo de información. Sin los miembros de la organización no poseen un mínimo de hábitos éticos en la ética. La ética de la empresa es sometida por alfileres. Esto quiere decir que no siempre va a haber un manual, como se los dije en el segundo mito, que pues no existe un tipo de manual donde debemos seguir una regla, ya que pues el proceso es lo que nos va a llevar a lo que nosotros consideramos de la misma. El quinto mito es el mito de la ingeniería ética. La ingeniería ética en los negocios es un saber técnico
La ética no es una habilidad técnica. Las habilidades técnicas, lo mismo de las finanzas, la carpintería, se caracteriza por transformar un nuevo mundo exterior. Y sí, un claro ejemplo: el médico cura enfermos, el ingeniero programa líneas de producción, el tornero elabora engranes y el analista calcula riesgos. Y sí, pues el mito de la ingeniería ética, sí, es que, por decirlo así, cada bolita en su color destinado, ¿no? Cada uno tenemos nuestras propias acciones o actividades a realizar, dependiendo del tipo de labor que estemos haciendo. El sexto es el mito del buen ladrón. Esta sí es muy común en ciertas empresas, ya que las cualidades éticas o los hábitos suelen por ser aisladamente. Pues es totalmente falso, porque los hábitos éticos ya suelen ser positivos o negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no solamente es de agarrar este tipo de mitos o costumbres, más bien, de ciertas maneras. ¿A qué me refiero con esto? En que no siempre debemos de tomar la ética como un juego, como algo que no existe, ya que siempre debemos de seguir un tipo de regla o fundamento. Sabemos muy bien que la ética no es como algo obligatorio, pero sí existe moralmente. Saber decir, no, pues esto está bien, esto está mal, en cierta forma, ¿no? ¿Y qué quiere decir el buen ladrón? Esto quiere decir que normalmente estamos acostumbrados a tener todo a la mano, a todo fácil. Entonces, normalmente es como, aquí está un claro ejemplo, puede ser prudente, saber qué es correcto aquí y ahora, hacer falta por el sobrio y el templado, pues el directivo es irascible y el alcohólico difícilmente tendrá cabeza despejada para decidir con prudencia si debe despedir a los mayores de 50 años en tiempos de crisis. Y sí, una de las grandes facetas es despedir a ciertos, cuando hay un recorte de personal, cuando hay ciertos ajustes en una empresa, pues normalmente suelen ser un poquito inéticos, no aplicando la ética, por decirlo así, en ciertas cosas y en ciertas similitudes. El mito del legalismo, la ética equivale al derecho, falso por inexacto. No basta cumplir las leyes positivas y constitución de códigos o reglamentos para ser ético. La ética va más allá del escrito, va más allá de los hechos visuales, de las cualidades que engloban a las instituciones, los deseos y los pensamientos. Y sí, la realidad es que esto es falso. No es exactamente cumplir la ética como tal, ya que la ética va más allá, como lo dice muy bien este escrito. Es propio desarrollar positivamente nuestra propia personalidad, ya que nosotros no vamos a cambiar el mundo de cada cabecita intentando cambiar la ética de todos. Creo que cada uno de nosotros tenemos ciertas costumbres, ciertos saberes en cómo aplicamos la ética. La 8 es la eficacia del KGB. Los controles excesivos generan actitudes éticas, asfixian la iniciativa de los empleados y a la larga proporcionan la corrupción. Esto genera desconfianza en la ética, y no produce actitudes pues positivas en un cierto institución o legislación. Pues esto es muy muy común en empresas, ya que, como lo dije en un mito, que no siempre es como que al cliente, ¿no? Sino que es al cliente que ofrecemos en cierta forma el producto o servicio, y también a los empleados o a los integrantes de una empresa. Es muy común que normalmente demos todo al 100 a los clientes
o a los servicios que se ofrecen y no fijarnos en los integrantes que conforman nuestra empresa. No saber las quejas o más que nada las quejas y las faltas de atención por parte de nuestro grupo de trabajo. El noveno es del mito del mitote, es el organigrama. La ética es un problema de organización ambiguo en el entorno político, social, económico y cultural. Influye decisivamente en los valores corporativamente aceptados por la empresa. El individuo vive en la organización, pero conserva siempre el margen de la autonomía. Y esto sí es un mito totalmente cierto, pues a cierta medida, a cierta forma, porque el individuo debe transformarse, asumir los valores libremente y conscientemente. Y pues a veces la empresa no logra pues aspectos de organización y como les digo, o sea, es como no tener esa suficiente organización para dar ese tipo de beneficios tanto al empleado como al cliente o al servicio que estén dando. El mito del buen negociante. La ética en los negocios es un valor agregado. La ética no es un bien que se agrega a un producto, no es una cereza que se agrega al pastel, no es como que se tratara de gas o cafeína. Y es que normalmente nunca, en la ética es muy común, en la ética en los negocios es muy común que no se hable tanto de la ética, porque normalmente estamos acostumbrados a tener nuestras propias costumbres, nuestras propias actitudes en las cuales pues no estamos acostumbrados a aplicarlas, pero de un modo, en cierto modo, pues el mundo laboral es como una esfera familiar, ¿no? Estamos como que conectados con ella, pero en cierta forma no, viendo la realidad de la vida, no los aplicamos, y menos en los negocios. Pero pues yo lo considero así. El número 11, el mito puritano. No debe permitirse las actitudes éticas. Falso, por puritano. El empleado no debe ser ético por el premio. ¿Qué tal si un día no me dan el premio? Y sí, muchas veces existen este tipo de actitudes de que, pues, ¿para qué le echo ganas si en cierta forma nunca me van a reconocer el esfuerzo que siempre doy? O dependiendo del tipo de actividades que estamos haciendo, no siempre nos lo valoran, no siempre son acertadas o premiadas en ciertas por nuestras virtudes, por nuestras formas en las que nosotros estamos conectados en una empresa. No siempre valoran nuestro esfuerzo, no siempre valoran nuestras actitudes, no siempre valoran lo que nosotros damos por las empresas. Bueno, en mi punto de vista. Pero bueno, el 12 es el mito del pípila. La ética consciente es un conjunto de prohibiciones. Puede compararse de la ética como un instructivo de funcionamiento de un auto. Cuando se compra un coche nuevo, el vendedor nos entrega el manual con las indicaciones para su buen uso. Se nos indica, por ejemplo, que no debemos de correrlo a más de 80 kilómetros durante los primeros 100 kilómetros. Se trata evidentemente de una prohibición. El dueño no puede molestarse con el vendedor y decirle: a mí nadie me dice qué debo hacer con mis cosas. Yo hago con mi coche lo que quiero. Pero en tal caso el auto se estropeará en poco tiempo. La ética, y por tanto la ética de los negocios, es muy Guindelin para el óptimo uso de la naturaleza humana. Solo comportándonos éticamente podremos explotar todas las capacidades de la naturaleza humana. Equivocadamente se piensa que el comportamiento irracional, es decir, que el comportamiento no ético se realiza al ser humano. Es falso. La ética no es una lápida que aplasta la personalidad como una piedra que carga el mexicanísimo pípila. La ética es una plataforma para desarrollar la personalidad. Es un trampolín en un desarrollo pleno
suele identificarse como la ética en códigos prohibitivos. Esta visión es muy reductiva y patológica. Ciertamente sí, es como les comenté, que normalmente la ética sí, en cierta forma se nace, se aplica de diferentes formas, se aplica de diferentes formas dependiendo de nuestras costumbres, nuestras actitudes, nuestra personalidad. Es que ya que normalmente nosotros estamos acostumbrados a otras normas, otras éticas, otras normas, otras reglas, pero no siempre se van a aplicar como es, ¿verdad? Porque tenemos ciertas costumbres, ciertas tradiciones en las cuales normalmente, hablando éticamente, no se cumplen como se debería. Y más, como lo vuelvo a repetir, y más en los negocios, más en una empresa, normalmente nunca se cumplen como se debería, en mi punto de vista, aclarando, en mi punto de vista. Bueno, espero y sea de su agrado. Esta es una pequeña exposición acerca de los 12 mitos de la ética en los negocios. Muchas gracias.